Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de la radio del opositor en el que vamos a tratar un problema bastante frecuente en todos aquellos que estáis en primero de oposición y que nos los vais mandando a lo largo de esto que llamamos nosotros ese curso inicial en el que, bueno, pues no te ubicas mucho, no sabes bien cómo resolver las cosas y al fin y al cabo nosotros que llevamos mucho tiempo hemos identificado 6 errores fundamentales que todo opositor comete, pero como no solo está bien identificarlos, sino dar las soluciones, contamos con Luis Terán. Hola Luis, ¿qué tal? Hola Blanca, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por acompañarnos porque él es, como ya sabréis, funcionario del Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del Estado y además es preparador de oposiciones desde hace más de 20 años y por tanto nos puede ayudar muchísimo a ir resolviendo estas cuestiones. Así que Luis, si te parece, te lanzo la primera. Pues nada, adelante, Blanca. La primera que identificamos y que mucha gente nos escribe por ello es la planificación. ¿Cómo puedo planificarme de cara al examen? No tengo planificación, me falta planificación, que es un error que la gente no se da cuenta de primeras, ¿eh? Tienen que pasar 3, 4 meses para que digan, pero si me quedan 6 para el examen y no sé cómo organizarme. Muy bien, pues mira, te respondo con dos cuestiones distintas. Primero, en nuestra academia tenemos lo que se llama la jornada de bienvenida, ¿vale? La jornada de bienvenida es una reunión vis a vis normalmente entre un preparador, que luego va a ejercer de tutor, y el alumno, aproximadamente de media hora, en el cual, en función de sus características, tiene hijos, no tiene hijos, trabaja, no trabaja, se dedica a tiempo completo, etcétera, pues planifican desde esa fecha hasta la fecha teórica del examen cuánto tiene que estudiar, cuántos temas tiene que avanzar, cuántas vueltas le tienen que dar, etc. En definitiva, pues todo lo que va a ser el proceso de planificación de ese alumno, ¿de acuerdo? Y todo eso queda por escrito. Al mismo tiempo, CTO manda una planificación general hasta la fecha del examen, en el cual vienen planificadas todas las clases y 4 vueltas del examen, ¿vale? Las 4 vueltas del examen, digamos que cada una dura la mitad que la anterior. Es decir, si la primera vuelta dura 3 meses, la segunda vuelta duraría un mes y medio, la tercera vuelta duraría 45 días y la última vuelta duraría pues 13, 14 días, ¿vale? De esa forma, de una forma envolvente, damos 4 vueltas y llegamos al examen perfectamente preparados. Pero la planificación es personal. Eso es muy importante, Blanca. No es lo mismo planificar a una persona que se dedica las 24 horas, evidentemente no, a jornada completa a la oposición que alguien que lo compagina con el trabajo o alguien que tiene hijos y tiene que cuidarlos, ¿vale? Con lo cual, la planificación siempre la vamos a hacer personalizada, ahora siempre guiada pues, por un preparador de la academia, por un preparador de CTO. Claro, lo que veo es la experiencia es un grado en las oposiciones. Es decir, si tú empiezas a opositar, no has opositado antes y pretendes llegar a una fecha de examen, es muy difícil que entiendas, por ejemplo, el bloque de presupuestario, que entiendas cuánto tiempo te va a llevar, cuánto necesitas saber, hasta qué punto necesitas profundizar. Y eso solo te lo puede decir un preparador. Efectivamente. Y además personalizado. Además tiene que estar personalizado. Ujú, ¿Vale? ujú. Eso es Pues muy importante. ya tenemos la primera respuesta, que es estar con gente que sepa más que tú. Rodearte de buenos preparadores que te puedan ayudar en la planificación y luego si además está personalizada ya, bueno, pues es el sumum, ¿no? Porque no Uh todos, -huh. como dices tú, tenemos los mismos ritmos, los mismos horarios. Pues voy con la siguiente pregunta, si te parece bien. Por supuesto que sí. Vamos con el material. Hay muchas personas que deciden comprar un material que se venden los temarios independientemente y quieren estudiar por su cuenta, cosa que a mí me parece estupendo si puedes. Pero, ¿qué pasa? Que una vez que has comprado ese material, muchas personas empiezan a preocuparse por las actualizaciones. O no me gusta, o este temario no lo veo adecuado para mí. Entonces, cambian de material. ¿Esto qué supone? Un lastre temporal, porque al final estás alargando más la oposición. ¿Qué podemos hacer con este error tan frecuente en primero de oposición? Bueno, en CTO el temario lo hemos elaborado nosotros, es completo, está total y rabiosamente actualizado y cada modificación siempre se envía en un tiempo muy razonable, ¿vale? En un plazo de 1 o 2 semanas y se entrega totalmente gratuito. El temario se entrega totalmente gratuito. ¿eh?
Ese temario está siempre a disposición del alumno, está siempre a disposición del alumno, totalmente colgado en el campus, ¿vale? Y entra todo lo que tiene que estudiar. Además de ese temario, constantemente os vamos dando material adicional, ¿vale? Ese material adicional, pues puede ser, por ejemplo, pues las preguntas que más han caído en los últimos 10 años, ¿vale? De tal materia, para un poco ayudar al profesor. Por ejemplo, tenemos un material muy interesante que en 50 páginas recopilamos toda la normativa de la cual el 80% de las preguntas se va a nutrir, ¿vale? Pero es complementaria a los temas. Los temas viene todo explicado, viene todo preparado, ¿vale? Y es más que suficiente, está perfecto para ello. De hecho, para vosotros, para el radio opositor, os vamos a dejar una serie de temas de ejemplo, ¿vale? Que los podéis colgar y los podéis distribuir de forma gratuita en PDF, ¿vale? Para que veáis la calidad del temario. Qué bien. Pero nunca conviene cambiar de temario, porque estamos perdiendo el tiempo. Estamos perdiendo el tiempo, son distintos, es decir, conviene coger un buen temario desde el principio, ¿vale? Que esté actualizado, que se vaya a actualizar en el futuro y seguirlo constantemente. Ujú. Me parece fantástico que vayamos a tener material para que la gente pueda investigar un poco cómo es el temario antes de empezar, pero fíjate, te iba a decir, claro, es que a lo mejor una gran inversión de primeras, pero en este caso, en el caso de CTO, ni siquiera hay que hacer una inversión porque va incluido con la mensualidad. Entonces, lo mejor que se puede hacer para aquellos que estéis en primera de oposiciones, como dice Luis, elegir una buena preparación desde el principio, porque como vemos, va todo hilado. Un buen temario Ujú. es difícil y no quiero, bueno, hablar aquí de esos temarios que vemos online, pero muchos están hechos con inteligencia artificial y esto, Luis, sí que me gustaría decirlo porque la inteligencia artificial está para ayudarnos, pero no suple todo el trabajo que han hecho los preparadores que conocen la materia, que llevan preparando y de verdad que han salido muchas pseudo academias, que ni siquiera son academias, pseudo plataformas que tienen temarios hechos con IA, cuestan baratísimos, 15 euros, 12 euros, y lamentablemente no os van a servir. ¿Probar? Ujú. Que prueben, yo siempre digo que bueno, son 12 o 15 euros, en fin, por probar tampoco pasa nada, pero si hay academias especializadas, como es en el caso, pues estamos con vosotros, con CTO, y que encima te dan el temario y está perfectamente hecho, y como dice Luis, no cambiéis el material. Así que solucionada esta, ¿no? Muy bien, pues pasamos a la tercera. Esto yo creo que también está relacionado con lo anterior. Nos preguntan a veces, ¿y cómo puedo memorizar tantos artículos? ¿Y cómo puedo avanzar? ¿Cómo hago los repasos? Esta es otra pregunta que la gente entiende cuando lleva más o menos 6 meses. Ya ha estudiado un poco, ya conoce y de repente es consciente, y esto pasa, así que nadie se preocupa, que nadie se preocupe, de que no se acuerda de los primeros temas. Ujú. Bueno, como hemos dicho, vamos a dar 4 vueltas al temario completo, ¿vale? Con lo cual, ahí ya van incluidos 3 repasos. La segunda vuelta, la tercera vuelta y la cuarta vuelta en sí mismas son repasos, ¿vale? Son repasos acelerados de la primera vuelta. Es conveniente que el alumno, según va avanzando al ritmo de la academia pues suele avanzar unos dos temas semanales, más o menos, ¿vale? Pero a veces son 3, otras veces son menos, pero vamos, pongamos 2 temas semanales, es lo que suele avanzar. Entonces, esos 2 temas semanales hay que irlos estudiando, pero al mismo tiempo hay que dedicar, y todo eso vendrá en el planning personalizado, hay que dedicar un porcentaje del tiempo, pongamos un 20 o un 30% del tiempo que disponemos, depende de la persona, a ir repasando lo anteriormente estudiado. A ir repasando lo anteriormente estudiando. Así avanzamos y repasamos al mismo tiempo. Y sin perjuicio de eso, le vamos a dar 4 vueltas al temario. Le vamos a dar 4 vueltas. Luego ya 3 vueltas en sí van a ser un repaso. ¿De acuerdo? También es muy importante una cosa, Blanca. eh, o sea, lo perfecto es absolutamente enemigo del aprobado. Si intentamos saberlo todo, si intentamos leerlo todo, si intentamos aprenderlo todo, no nos va a dar tiempo y vamos a suspender. No queremos sacar un 10 porque no lo vamos a hacer, ni siquiera un 8, nos basta un 6. ¿Vale? El objetivo no es
ser los más listos en derecho presupuestario, los mejores en derecho constitucional. El único objetivo es aprobar, Ujú, ¿vale? Y ujú, para aprobar hay que saber lo justo y necesario. ujú. Todo lo que sepamos de más de algo se lo estamos quitando a otra materia, ¿vale? En el cual sabremos menos. Hay que mantener un equilibrio perfecto y saber justo lo necesario para aprobar. ¿Mm? Me encanta este consejo que estás dando y que, bueno, pues es algo muy típico, es que es todo muy típico de primero de oposición. Quiero saberlo todo de constitucional y te enrocas ahí en los 5, 10, 15, depende de tu posición, primeros temas y no avanzas. Y tu preparador, si tú estás con un buen preparador, esto es lo que te tiene que decir. Bueno, sabrás mucho de constitucional, pero ¿y de administrativo? Entonces ahí le da el Claro, parraque, ¿no? claro, Al claro, opositor administrativo. Y esto está, creo que muy vinculado con lo siguiente. Es, no tengo a quién preguntar dudas, así que os lo pregunto a vosotros. A nosotros, por ejemplo, nos han preguntado, ¿me podéis explicar la diferencia entre ley ordinaria y ley orgánica? Es una pregunta muy frecuente que recibimos, ¿no? Ujú, Entonces, ujú. claro, una preparación sin alguien que te resuelva, y nosotros estamos encantados de resolver dudas a cualquier y de cualquier tipo, no solo, bueno, pues eso, también dudas psicológicas o dudas de qué hago con, ¿no? No solo de temario, pero claro, si no tienes a quién preguntar dudas o te dan un correo electrónico. Mándame aquí tus dudas y no te las contestan hasta dentro de 10 días, tú no puedes avanzar. Vale, esta pregunta es muy sencilla de responder. ¿Eh? Por parte de la academia, todos los profesores tienen su propio correo electrónico, luego no hay un correo genérico, sino que todos los profesores tienen su propio correo electrónico corporativo de la academia, ¿de acuerdo? Y tienen que responder a todas las dudas de los alumnos en un plazo de 24 a 48 horas. A ver, estamos hablando de funcionarios, muchos de ellos de alto prestigio, que tienen viajes y que tienen compromisos. Por eso tampoco podemos pedirles que lo hagan en tiempo real, ¿vale? Pero un plazo de 48, 24, 48 horas es razonable y siempre se responden a las preguntas. Con lo cual, aquí no hay ningún problema. Es más, al preparador le encantan que le hagan preguntas. A nuestros, vamos, a mí en particular, esta que hemos planteado de ley orgánica y ley ordinaria, me encantaría que me la hicieran, ¿vale? Y responderla adecuadamente. A los profesores nos encantan que nos hagas preguntas. Tenemos un correo para cada profesor y en un plazo muy razonable se va a responder a cada pregunta. ¿De Ujú. acuerdo? Y son los propios Y son prepas los los propios que... preparadores. La pregunta se dirige directamente, ¿vale? Por el alumno, se dirige directamente al preparador a quien va dirigida. ¿De acuerdo? Ujú. Si es una pregunta de constitucional, me iría a mí. Si es una pregunta de tipo práctico de contratos, iría a Pablo. Si es una pregunta de derecho europeo, pues iría a Rafa. Ujú. Es que fíjate qué situación se le puede dar a los opositores que tengan una duda. Bueno, pues ese tipo, ley ordinaria, ley orgánica, y siguen estudiando la ley orgánica tal, ya no saben. Y vuelvo a coger el temario, ley, ¿cuál es la diferencia? Tienen que seguir avanzando y si te pasan 10 días, al final estás construyendo una base pésima. No, 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 no. Intentamos responder siempre, siempre, intentamos responder. Yo todos los días intento mirar el correo, ¿vale? Todos los días intento mirar el correo. Ujú. Y de hecho lo consigo, ¿vale? Y respondo normalmente en 24 horas. Y en vuestras clases, una vez que tú estás dando clase o cualquiera de los compañeros... Nos encanta que nos hagan preguntas. Nos encanta que nos hagan preguntas, ¿vale? Pero nos encanta. ¿Eh? En nuestras clases, sabes que, bueno, lo veremos cuando veamos el campus pueden ser, igual son clases en directo, ¿de acuerdo? Pero además quedan grabadas, porque hay gente pues que no puede acudir, hay gente que tiene compromisos, o hay gente que ese día estaba en el, ¿de acuerdo? O incluso hay gente que quiere ver 2 o 3 veces la clase. ¿Eh? Entonces, si acudes en directo, puedes hacer cualquier tipo de pregunta, de viva voz, ¿vale? Y en ese momento será respondida. Al preparador nuevamente le encantan que le hagan preguntas en clase. Ujú. Pues ya vemos que tiene, entre comillas, fácil solución. Estamos una y otra vez hablando de que tengas una buena preparación, de que sepas escoger bien desde el inicio quién te acompaña en estas oposiciones. Que si, por ejemplo, no estás opositando a AGE, que estamos aquí muy centrados en CT o AGE, ¿no? Pero que estás en cualquier otra oposición, lo mismo. Si estás para cualquiera que no estemos tratando en la radio del opositor en este momento, que incluso no las tengan en CTO, la recomendación sigue siendo busca una buena preparación, ¿verdad, Luis? Sí, sí, sí. Y además ahora mismo AG se está complicando en cuanto a que la nota de corte
va a subir un poquito, llegó a estar en 3,70 y algo, fíjate, sobre 10, ¿vale? No va a estar tan baja, no va a estar tan baja, y entonces ya hay que dar un plus, hay que dar un plus. Y además es muy importante para elegir el destino, es muy importante, no nos olvidemos, no basta con aprobar, si además quiero, ¿vale?, que no me destinen a un sitio lejano, pues tengo que sacar cierta nota, tengo que sacar cierta nota. Por eso la figura del preparador de la academia es fundamental. Ujú. Pues vamos avanzando a la siguiente que nos suelen realizar y es, no he realizado ningún simulacro antes del examen. ¿Creéis que aprobaré? Nosotros no tenemos una bola de cristal en la radio del opositor, pero intuimos que si no has practicado en condiciones de examen, va un poco complicada la cosa. No sé cómo, o qué opinas tú, Luis. Bueno, que es un suspenso, seguro, vamos, sin ningún género de duda. O sea, no tienes ni la más mínima posibilidad. Vamos a ver. Todas las semanas os ponemos un simulacro, ¿vale? Todas las semanas os ponemos un simulacro. Y hay que resolver para la semana siguiente. Todas las semanas os ponemos un simulacro. Al mismo tiempo, el campus, cuando lo veamos, tiene su propio generador de simulacros. Hay 22.000 preguntas grabadas y tú te puedes generar un simulacro de dificultad alta, media o baja, de 30 preguntas, de los bloques tal, tal y tal. Y el sistema te genera aleatoriamente un simulacro y tú puedes hacerlo, vas sacando la nota y vas viendo cómo evolucionas a través de un módulo de cuasi inteligencia artificial. Pero, en cualquier caso, todas las semanas se os cuelga un simulacro. Todas las semanas se os cuelga un simulacro. Y ese simulacro se corrige en clase. No solamente se dan las respuestas, sino que además se motivan el porqué de esas respuestas y se corrige en clase. Si no se hacen simulacros, porque es que además, Blanca, es muy importante el tiempo, ¿vale? Por ejemplo, para A2, o también para C1 y C2, aproximadamente el tiempo de resolución de cada pregunta medio se acerca al minuto. Se acerca al minuto. Son 50 y algo segundos, ¿vale? Si en una pregunta nos tiramos 3 o 4 minutos pensando, ya no vamos a llegar. ¿Eh? Con lo cual hay que responder casi, casi de carrerilla, sin pensar, porque no lo sabemos. Y la que tengamos la más mínima duda pasará a la siguiente, sin ningún problema. ¿Vale? La dejemos en blanco, porque perder tiempo en ella nos puede hacer a que al final nos quedemos en la pregunta 50 de 100. Entonces sí que hemos suspendido. ¿Mm? Por lo tanto, es imposible aprobar, imposible, vamos, de toda imposibilidad si no se hacen muchos simulacros antes. Y nosotros ponemos un simulacro todas las Ujú. Importantísimo, el practicar en condiciones de examen para llegar con alguna posibilidad. Eso es, vamos, lo dice Luis, que es el que más sabe de los que estamos aquí, pero también, si me crees un poquito, también te lo digo yo. Vamos con la última, ¿te parece, Luis? a la hora, claro que sí, los que quieras. La última yo creo que no afectará a todo el mundo porque depende mucho de la personalidad del opositor y yo creo que es más para aquellos que estén, creo, en A2, A1. Y es la siguiente. Soy un número entre otros muchos que está preparando. No me siento guiado. Estas expresiones que nos llegan de diferentes maneras, creo que están relacionadas con aquellos opositores que están más de un año. Quizá el que se mata durante 6, 9 meses y pasa a la oposición, pues no tiene esa sensación de soledad o de abandono por parte del PAC que haya cogido en una plataforma o algo así. Pero creo que desde mi punto de vista es más para A2, A1. No sé si es una. Esto es más. Entramos en el ámbito un poco de la psique, ¿no? Del opositor, el sentirse nadie, el que no hay nadie que le conteste, no hay nadie con el que hablar. No sé cómo lo ves tú, esto si podríamos dar algún consejo. Sí, todos los que vienen, yo conozco por el nombre a todos mis alumnos, ¿vale? Conozco por el nombre a todos mis alumnos, pero muy especialmente a los que vienen en clase. Hay alumnos que no vienen a clase, ¿vale? Porque no se los permite su jornada laboral o porque tienen algún tipo de problema. Entonces lo ven los sábados por la mañana, pongamos como ejemplo. ¿Eh? En ese caso no me los conozco tan bien, ¿vale? Pero yo conozco a todos mis alumnos y todos mis alumnos me conocen a mí, ¿eh? Con lo cual pues se establece una relación cordial, ¿vale? Ya sabemos de qué pueblo es, sabemos que eres de tal sitio, sabemos que en mi comarca pasa lo siguiente, sabemos que ha llovido, sabemos que no sé cuánto, y no te sientes tan solo. Es muy importante sentirse acompañado. Además, los alumnos suelen crear entre ellos grupos, ¿vale? Grupos de WhatsApp o grupos en alguna red social, ¿eh? Y se van comunicando y se van ayudando, ¿eh? Además de. ¿eh? Con lo cual, pues también es una forma de comunicar, ¿vale? Evidentemente, a la antigua, cuando íbamos a clase, pues todos los alumnos nos conocíamos y luego nos íbamos a una cabeza, ¿vale? Actualmente los tiempos han cambiado mucho, ya lo sabemos, todo es online, todo es a distancia
y se ganan unas cosas y se pierden otras. Y esta es la esperanza, ¿vale? Pero yo intento conocer a todos mis alumnos, saber quiénes son, saber de qué pie cojean, ¿eh? E intentar pues, tener una cierta relación, aunque sea a través de las cámaras. Que el alumno no se sienta convencido. Y yo creo que eso es importantísimo, que quizá podemos recomendar a aquellas personas que lo estén sintiendo que cambien ya de estilo de preparación, ¿no? Si tú has comprado un pack en una plataforma en la que te dan, bueno, pues por un precio bastante alto, que normalmente esos son en cambio bastante altos, y tienes que estar varios meses y tú contigo mismo, y no te va bien psicológicamente porque es muy importante la psique, es muy importante prestar atención al sentimiento que tenemos. Yo creo que es el momento de cambiar. Sí, has invertido un dinero, pero no vas a obtener un resultado si te vas sintiendo cada vez peor y cada vez más deprimido y cada vez más triste y más solo, ¿no? Ujú. Efectivamente, es muy importante sentirse pertenecer a un grupo, ¿vale? Y estar un poco acompañado. Insisto, más en los tiempos actuales en los que todo es online, ya no existen clases físicas, ya no existen clases físicas. Para Ujú. lo bueno y para lo malo. Porque tenían sus cosas buenas, sus cosas malas. Yo recuerdo antiguamente, ¿vale? No tan antiguamente, estamos hablando del año 19, año 18, ¿eh? Cuando a mis clases venían gente, pues, de, de Granada, venía gente de Sevilla, venía gente en el AVE, ¿vale? Se tenían que pegar todo un paseo, pasar la noche en Madrid y luego volver. Todo eso ya no es necesario. A cambio no existe esa cercanía que existía antes, ¿vale? No existe esa cercanía. Todo tiene su parte positiva y su parte negativa. Ujú. Bueno, yo creo que justo antes de la pandemia también los que estábamos entonces opositando también acudíamos a una academia de manera física y luego nos tomábamos un café, que o sea que tampoco... Efectivamente, Yo efectivamente. creo que fue la pandemia lo que ya rompió con todo eso y también se aprovecha por los beneficios online, pero otra cosa es estar tú solo contigo mismo hora tras hora, día tras día, mes tras mes, que estamos hablando de a uno y a dos que requieren su tiempo, ¿no? Sí, sí, sí. La soledad se puede convertir en un problema muy bueno. Se puede convertir en un problema. Bueno, pues estos son los 6 errores de primero de oposición que hemos identificado. No sé si tienes alguno más que se te ocurra. Seguro que vamos a ir recibiendo, ahora que este vídeo se publicará, seguro que vamos a recibir más, pero por ahora nosotros lo dejaríamos aquí. No sé si quieres añadir algún error garrafal que tú hayas visto en primero de oposición. No, solamente un consejo. Solamente un consejo. Mira, vendrán tiempos malos. A todos los han pasado, ¿vale? Todos los que estamos al otro lado hemos sido opositores. Yo he sido opositor y a mí me vinieron, ¿vale? Entonces, siempre que te vengan un tiempo malo, mirar al preparador y decir, mira, a ese que está ahí, tan importante con su corbata y con tanto inspector de hacienda no sé cuánto, le llegaron los, ¿vale? Y los pasó. Pues yo voy a hacer. Es decir, saber que van a llegar momentos malos, los estamos esperando y cuando vengan le decimos, hola, momento malo, ya te estaba esperando. ¿Has venido por aquí? Pues te puede dar, que no te voy a hacer ni caso. ¿Vale? Estupendo. Muchísimas gracias por aportarnos tanto y sobre todo este último consejo con positividad, porque sí, ya sabemos que vamos a tener momentos malos y no hay nada mejor que tu actitud. Muchísimas gracias por todo el conocimiento que desde CTOAG nos estáis aportando. Venga, muchísimas gracias a vosotros, Blanca. Hasta pronto. Hasta pronto.